Sí, señor. Adelante, Daniel, se escucha bien. Perfecto. Pues, bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, continuación de la charla que presentamos la semana pasada acerca del pie plano flexible. La idea es que hoy vamos a hablar del pie plano rígido, tenemos que algunas patologías. Es una charla bastante extensa, entonces pues, digamos que la idea es tratar de hacerla por partes, pues, tomando cada uno de los temas, ya que si no se nos puede ir, digamos, la presentación del día de hoy. Entonces, un poco en la introducción, pues conociendo que el pie plano es una de las anomalías más comunes a nivel del complejo pie-tobillo en los niños. El arco longitudinal medial, digamos que es la principal referencia anatómica que tenemos para el diagnóstico de estos pacientes con pie plano. Digamos que la incidencia, como hemos visto en la charla anterior, de pie plano es de aproximadamente el 20% en toda la población, que una gran parte de ellos son asintomáticos. Sin embargo, por eso es que posiblemente este 20% sea un subregistro, porque pues, digamos que está catalogado básicamente en los pacientes que consultan, y esos básicamente son los que tienen síntomas, la gran mayoría. Y pues, sin embargo, en los niños sí se ve una consulta mayor, pero obviamente por la preocupación a nivel de los padres. Esto fue, digamos, que el resumen de lo que vimos la semana anterior, básicamente, y con lo que Simón nos aportó, pues decimos que el pie plano flexible es una desviación fisiológica más que una deformidad estructural. Pero, pues, digamos que lo que nos compete en estas charlas, ahí sí ver las deformidades estructurales que nos van a ocasionar un pie plano. Entonces, en cuanto a la epidemiología, como lo hemos visto en la charla anterior, este estudio publicado en la Academia Americana de Pediatría en el 2006, en el cual estudiaron pues, niños en edad preescolar, básicamente para evidenciar cuál es la prevalencia de pie plano en esta población. Estudiaron 835 niños, de los cuales encontraron que el 54% de ellos presentaban pie plano a los 3 años de edad, y solamente el 24% presentaba este pie plano a los 6 años, lo que nos mostraba que obviamente había una disminución en la parte del pie plano con el paso de los años desde que el niño está más pequeño hacia más o menos la mitad de la edad preescolar. El 44% del global de estos niños, el pie plano era flexible y de solamente el 1% presentaba un pie plano rígido. Y a lo demás, porque hemos visto el doble de probabilidad de presentar pie plano en niños y el triple en los niños que tienen el peso aumentado. Entonces, viendo los subtipos que teníamos de pie plano, según este estudio histórico de Harris, de soldados canadienses, los dividían en 3 tipos. El pie plano flexible, el pie plano flexible con el Aquiles corto y el pie plano rígido, que básicamente es lo que nos vamos a concentrar en esta presentación del día de hoy. Entonces, ellos determinaron que, encontraron que el 9% de estos pacientes que tenían pie plano correspondía a un pie plano rígido, que su principal característica era una restricción a nivel de la movilidad de la articulación subtalar, con un diagnóstico principal en cuanto a una colisión, unas bajas tarsianas, y que estos pacientes solían presentar síntomas a nivel del pie, que era, digamos que, un poco en contraste a los pacientes con pie plano flexible, que generalmente eran asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son los principales diagnósticos que encontramos, las principales patologías que podemos encontrar en estos pacientes con pie plano rígido? Entonces, tenemos el lateral o vertical congénito, las barras o las colisiones tarsianas y el navicular accesorio. Entonces, lo que vamos a detallar en la charla de hoy, pues cada una de estas patologías por aparte, por lo cual les decía que va a ser bastante extenso, entonces digamos que vamos a tocar tema por tema hasta donde el tiempo nos dé. Entonces comenzamos con el lateral o vertical congénito. Decimos que es un trastorno del pie plano, que se produce un pie plano rígido, que tiene unas características principales, básicamente tomando todas las partes del pie, el retropié, el mediopié y el antepié. Decimos que el pie lateral vertical congénito a nivel del retropié se va a producir una deformidad en valgo, tiene una deformidad en valgo y equino que va a ser rígida. A nivel del mediopié vamos a encontrar que va a estar en dorsiflexión y a nivel del antepié va a estar en abducción. Todo esto va a llevar a una subluxación dorsal fija del escafoides sobre la cabeza del tálamo, que va a producir esta rigidez a nivel del pie. Es un diagnóstico que básicamente es difícil del recién nacido, obviamente por diferenciarlo con otras deformidades estructurales del pie, por lo cual digamos que el registro o la incidencia de este puede ser variable.
decimos que veamos que esta patología, al no ser tratada en la niñez ya más avanzada de la adolescencia, puede presentar dolor a nivel de articulación del pie y del tobillo. Y pues, la característica principal del examen físico va a ser la callosidad o la presentación de la hiperkeratosis a nivel plantar medial, que es el sitio donde va a estar implantado o puesto la cabeza del talo con esta posición. Fue descrito inicialmente, habla en la literatura, en la lengua inglesa, hacia 1939 por estos dos autores. Sin embargo, pues, había estudios o descripciones previas. Sin embargo, digamos que esta es la principal, la que atribuye como la primera descripción a nivel de la literatura inglesa. Como les decía antes, se conoce poco la incidencia de esta enfermedad, ya que pueden haber sus registros en cuanto al diagnóstico temprano. Decimos que tiene una prevalencia de 1 cada 10.000 nacidos vivos. Decimos que es una condición rara, por lo cual digamos que los estudios que determinan pues no hablan si hay una predilección en cuanto al género o la lateralidad de esta patología. Lo que básicamente la mayoría de los estudios refieren que se necesitan por mayor población para poder determinar estos dos aspectos importantes en cuanto a la epidemiología. En cuanto a la etiología, que es desconocida, no se sabe, digamos, cuál es la razón, cuál es la causa. Está asociado básicamente un 50% a patología idiopática de cada paciente, y la otra mitad de ellos pueden estar asociados a trastornos neuromusculares o a síndromes genéticos ya, digamos, puntualmente establecidos. Entonces, como le decíamos, a nivel neuromuscular y los síndromes genéticos, que corresponden al 50% de los pacientes que tienen astral o vertical congénito. En cuanto a las patologías neuromusculares, encontramos la artrogriposis y el mielomeningocele como una de las principales desórdenes neuromusculares que pueden presentar astral o vertical congénito. En cuanto a los síndromes genéticos, encontramos la neuropatía del cromosoma 13, 15 y 18, el síndrome de Barcy, de Costello y de Cashman. También pueden presentar, digamos, esta deformidad a nivel del pie. El 30% tienen historia familiar, astral o vertical congénito, por lo cual digamos que puede tener un componente genético con una característica autosómica dominante. Vemos que también se han encontrado estudios en los cuales existen mutaciones genéticas para la producción o la formación de esta patología, las cuales encontramos a nivel del factor de transcripción HOMBOX, a nivel también de la proteína morfogenética 1 derivada del cartílago y del factor de diferenciación del crecimiento 5. Estas son, digamos, 3 mutaciones genéticas que van a estar asociadas a esta patología. En cuanto a su anatomía patológica, como ya lo hemos dicho, van a tener 3 características, pues dependiendo del segmento del pie. Entonces, a nivel del retropie, habíamos dicho que va a presentar una deformidad en equino, marcada. Esto va a presentar una contractura a nivel del tendón de Aquiles, también a nivel de la cápsula posterolateral del tobillo y a nivel de la cápsula de articulación subtalar. En cuanto al medio pie y el antepié, podemos que va a estar en una flexión dorsal, que esto va a producir una contractura a nivel de extremidad anterior, del extensor largo de los dedos, del extensor corto del hallux, del peroneo tercio, del extensor largo del hallux y de la cara dorsal de la articulación talonavicular. Y como lo habíamos dicho, el escafoide va a estar luxado y va a estar apoyado sobre la cabeza del talo. Esta va a ser una luxación dorsolateral, lo cual nos va a producir una deformidad, un escafoide hipoplásico y en forma de cuña. Entonces, como lo habíamos visto, se va a presentar la subluxación a nivel plantar medial de la cabeza del talo, lo que nos va a producir digamos que una presión sobre las estructuras plantares mediolaterales medio medio pie, lo cual nos va a producir una deformidad, una convexidad a nivel de este segmento del pie, lo que nos va a dar la apariencia de un pie en mecedora, semejando, digamos, con las patas de la mecedora, con la deformidad de la articulación, digamos, que por la posición vertical del talo. En cuanto al examen físico, pues, nuevamente reiterando las deformidades, el retropie en equino, va a tener un retropie también que va a estar en valgo, una dorsiflexión del antepié, del medio pie, y una abducción del antepié. Entonces, digamos que estas deformidades son las que nos van a determinar en niños recién nacidos como características principales. Entonces, si están todas presentes, podemos determinar o podemos decir que estamos ante la presencia
de un astralo vertical congénito, en diferencia de otras patologías a nivel del pie. Otro dato importante es que estas estructuras o estas deformidades van a estar rígidas, lo que nos va a diferenciar digamos que deformidades posicionales o posturales del recién nacido. Es importante que una característica presente siempre en esta patología va a ser el retropie, que va a estar en equino rígido, ya que esto nos va a diferenciar, digamos, de otras patologías como el pie calcáneo valgo o también, digamos, que un astralo oblicuo o verticalizado como otra patología que puede estar diferente. En el examen físico también es importante verificar la movilidad de los dedos. Dobbs en su artículo pues habla que este examen, la movilidad de los dedos en todos los niños siempre es importante, ya que si está presente, o si está ausente, digamos, puede estar asociado astralo vertical congénito con deformidades más rígidas y que pueden presentar flexibilidad mucho más a largo plazo. Y también es importante esta parte de la movilidad, ya como dijimos que el 50% está asociado a enfermedades neuromusculares, para, digamos, que estar más atento a descartar algún tipo de patología de este tipo. En cuanto a la evaluación radiográfica, es importante tener una proyección AP y tres proyecciones en vista lateral, una en neutro, una en flexión dorsal máxima y una en flexión plantar máxima, siendo esta última la más importante en cuanto al diagnóstico, ya que con esta podemos evaluar si hay una reducción de la articulación talonavicular en la posición y observar la persistencia o no de la rigidez y de la luxación del mismo. Entonces, estas son unas imágenes de un paciente que tuvimos en el Hospital San José cuando estaba haciendo la residencia, con el doctor Ochoa. Entonces, sí es importante, como lo vemos en la imagen de la izquierda, en la proyección AP, tomar dos ángulos, tomar el ángulo talo-calcáneo y tomar el ángulo talo primer metatarsiano. Entonces, siempre es importante, digamos, estos dos pacientes las medidas para observar las deformidades en el calcáneo valgo o la parte del aumento de la abducción del antepié. Y en las proyecciones laterales se deben tomar en dorsiflexión máxima y en plantiflexión máxima. En esta, como le hemos dicho, es la más importante. Podemos medir el ángulo talo base de primer metatarsiano, que lo denomina en civil Stamba, que es lo que nos va a dar, digamos, cuando presenta una angulación, este ángulo más de 35 grados, nos va a hacer, digamos, diagnóstico de un astralo vertical congénito. Sin embargo, en su artículo refiere que si existen pacientes que tienen deformidad menor de 35 grados, pero que tienen una deformidad en equino rígida del retropie, se debe tratar como si fuera un astralo vertical congénito y realizar digamos, el tratamiento que más adelante voy a explicarles. En cuanto a la clasificación, digamos que la más utilizada, además del Dr. Dobbs, es la clasificación de Coleman, en la cual lo divide en dos tipos. El tipo 1, en el cual se presenta una luxación dorsal rígida de la articulación talonavicular, y el tipo 2 se presenta una luxación dorsal rígida de esta articulación, pero adicionalmente se va a presentar una subluxación en la articulación calcáneo-cuboidea. En cuanto al tratamiento de esta patología, el tratamiento se va a dividir, digamos, que dependiendo en varias etapas, dependiendo de la edad de los pacientes. Digamos, históricamente, el manejo inicial era manejo de liberación de partes blandas extendidas, que se realizaba en pacientes menores de 2 años, y se realizaba en 1 o 2 etapas. En la cual se realizaba, como ya lo he dicho, una liberación extensa de los tejidos blandos. En la primera etapa constaba un alargamiento de los tendones dorsolaterales, una liberación de la cápsula dorsolateral y una reducción de la articulación talonavicular. Y en una segunda etapa se realizaba un alargamiento a nivel del tendón de Aquiles y los tendones peroneos y una liberación de la cápsula posterolateral. Sin embargo, en 2006, cuando el Dr. Dobbs, digamos, describió un nuevo método para el manejo un método, digamos, menos mínimamente invasivo, pues con menos manejo de tejidos blandos, pues ha cambiado, digamos, que el manejo o la historia de esta patología, mostrando, digamos, muy buenos resultados en cuanto al manejo de estos pacientes. ¿En qué consiste este tratamiento que el Dr. Dobbs? Ahí describió, digamos, que el manejo de yesos seriados ablandadores, una técnica que muchos lo colocan como un Ponseti reverso,
digamos, porque digamos que las deformidades son contrarias al pie equinovaro congénito. Entonces, digamos que se va realizando, digamos, una movilización de forma diferente. Después del manejo de las deformidades con los yesos, se va a realizar una estabilización de articulación talonavicular, de la aplicación se coloca, digamos, un pin retrogrado para mantener fija esta articulación, se hace un alargamiento del Aquiles y en caso de tener, digamos, otras contracturas, se puede realizar un alargamiento del peroneo corto, del tibia anterior o extensor, en caso, digamos, que presenten contracturas después de la movilización. Entonces, ¿cómo consiste el tratamiento? Básicamente, digamos, la parte como el método Ponseti, también se realiza una movilización antes de un ejercicio, una movilización de la aplicación del yeso. Básicamente, que es importante la ubicación de la cabeza del talo, ya que aquí es donde se va a hacer la presión de este. Es importante dejar el retropié, o sea, parte del calcáneo libre para que este pueda, o sea, no agarrarlo durante la manipulación ni durante el enyesado, ya que podemos evitar, digamos, la adecuada movilización de este de valgo a vara para el manejo, digamos, de la parte de las contracturas. Posterior a esto, de la ubicación de la cabeza del talo, la presión se va a hacer digamos, una inversión con una plantiflexión extrema, llevando el pie en vara, y así, digamos, que vamos mejorando toda la parte de las estructuras dorsales que van a estar rígidas y vamos a ir ablandando y mejorando llevando esto. Estos cambios de yeso, igual que el método Ponseti, se realizan cada semana, se va realizando cada semana con la manipulación y los cambios de yeso, posterior a que logremos una plantiflexión máxima, digamos, con el calcáneo máximo, digamos que este sería el último yeso. El doctor Dobbs describe que más o menos se demora 4 o 5 yesos para lograr esta plantiflexión de versión máxima. Aquí, ahí se lleva al paciente a cirugía, en la cual se puede hacer un abordaje mínimo sin liberación de la cápsula para observar la adecuada reducción de la articulación talonavicular y se fija a nivel con un pin retrógrado. Ya una vez teniendo estabilizada esta articulación, se inmoviliza ahí sí el pie en posición neutra, se coloca un yeso exactamente igual, pero ya llevando el pie en neutro, y a las 2 semanas, me faltó decir esto, y después se hace la liberación percutánea del tendón. Y después de esto, ahí sí se lleva y se coloca la inmovilización con el pie en neutro, y hacia las 2 semanas se realiza un cambio de yeso llevando una dorsiflexión de 10 grados. Este manejo, digamos que se realiza un retiro del pie, del clavo de Kirchner hacia las 6 semanas, y el manejo postoperatorio se moviliza con ortesis por 24 horas por 2 meses, y luego se cambia una ortesis en forma nocturna para evitar residuos por 2 años. La diferencia, digamos, del pie equinovaro, que se moviliza, esta ortesis va con los pies en una abducción de 60 grados. En estos pacientes se colocan neutros para realizar el estiramiento adecuado de los tendones peroneos. ¿Qué describe el doctor Dobbs como trucos pues, los principales errores en su tratamiento? Hay que tener en cuenta varios aspectos importantes para tener un tratamiento adecuado de esta patología con la manipulación con los yesos. Entonces, es importante inicialmente tener una buena ubicación de la cabeza del talo, que esta está en la cara plantar y medial del pie, porque se puede incurrir en errores de no hacer la presión sobre la cabeza del talo, sino sobre la parte más anterior del calcáneo. Entonces, siempre es importante tener una ubicación adecuada de esto. Como lo había dicho, no tocar el calcáneo durante la manipulación, ya que esto nos va a evitar llevar que el calcáneo, cuando estemos haciendo la reducción, la manipulación, pase de valgo a vara, perdón. Entonces, siempre es importante que durante esto no toquemos, no mantengamos fijas el parte del calcáneo. Como le había dicho, vamos llevando hacia la posición equinovara completa. Entonces, siempre es importante que antes de llevar al paciente a cirugía, el último yeso se coloque con la posición máxima. Esto nos va a evitar que los tejidos dorsolaterales se encuentren o permanezcan un poco tensos y evitamos que se produzcan recidivas. Y otro dato importante que colocar es siempre realizar un abordaje pequeño para verificar la reducción adecuada de la articulación talonavicular antes de la aplicación del PIN. Entonces, ¿qué describe el doctor Dobbs durante su seguimiento? Él hace una comparación del manejo extenso de los tejidos blandos comparado con el manejo mínimamente invasivo, con un seguimiento de 5 años,
publicado en 2015 en el JBJS, en el cual vemos que, digamos, que se manejaron 16 pacientes con mínimamente invasivo o mínima invasión y 11 pacientes con cirugía extensa, en lo cual, pues, digamos que algunos pacientes estaban diagnosticados con un atrial vertical congénito idiopático, por decirlo así, y los otros sí, y 10 de los pacientes, que eran 18 pies, estaban diagnosticados ya con unas patologías, unas patologías no aisladas, digamos, asociadas a alguna otra enfermedad neuromuscular. ¿Qué encontraron en los resultados? El arco de movilidad en los pacientes con mínima invasión daba mucha mejor movilidad en cuanto a plantiflexión y dorsiflexión en comparación a los pacientes que realizaron manejo extensivo de los tejidos blandos. Ya cuando se determinaban patologías, si estaban como asociadas a nuevas patologías, encontramos que cuando eran idiopáticos también había un manejo o un arco de movilidad mucho mayor que lo que encontraron en los pacientes con ya asociados a enfermedades neuromusculares, enfermedades genéticas. Sin embargo, la movilidad, la recuperación, los arcos de movilidad de estos pacientes eran estadísticamente significativos. Sin embargo, como lo vemos, son muestras pequeñas, se necesitan, digamos, más estudios a largo plazo para observar, digamos, seguimientos mucho mayores, para observar, digamos, cuáles son los resultados. Pero ya con esto, inicialmente se lograban mejores resultados en comparación al estudio clásico, lo que se realizaba inicialmente, que era el manejo extenso, en comparación con el método de DOPS. En cuanto a la clasificación, a la escala del POXI, en cuanto a la parte del dolor, también encontramos que estadísticamente significativa la mejora de estos pacientes en cuanto a dolor. Y en cuanto a la medición radiográfica, como le habíamos dicho, la medición de TAMBA, que es la que nos va a dar el diagnóstico principal del atrial vertical congénito, digamos que en ambos grupos presentaba una mejora significativa, la cual era un poco mayor en los pacientes que se realizaba el método de DOPS. Sin embargo, esto, como lo hemos visto, esto se realiza en pacientes que son mucho más jóvenes, como los mostró en el trabajo, que eran pacientes que iniciaban tratamiento casi que la mayoría antes de los 2, máximo 3 años de edad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando encontramos pacientes mayores, o pacientes que han presentado recidiva o ya presentan daño o dolor a nivel de la articulación? Este es un artículo publicado en el Journal of Pediatric Orthopedics ahorita en marzo de este año, si no estoy mal, la cual pues, básicamente una serie es un reporte de casos en el cual comparan dos pacientes, con atrial vertical congénito, uno idiopático y otro asociado a arteriogriposis. El primero no había sido tratado previamente, el de arteriogriposis sí había recibido procedimientos en varias ocasiones, y lo decidieron como pacientes con edad avanzada. El paciente idiopático tenía 4 años y el paciente con arteriogriposis tenía 5 años, lo cual determinaron que el mejor tratamiento, o lo más lógico en cuanto al tratamiento, era la realización de la naviculectomía. Históricamente, los pacientes o trasladados, básicamente los pacientes con pie inovaro, la realización de la talectomía era lo principal, o incluso pacientes que no eran deambulantes o que no caminaban, este era digamos, que el método ideal. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué analizaron estos autores en estos pacientes? Digamos que eran pacientes que caminaban y si dañaban o retiraban el talo, pues digamos que aquí es donde se realizaba el mayor peso a nivel de la articulación del tobillo durante la marcha, por lo cual no lo encontraban como parte lógica, entonces por ejemplo le preferían o indicaron que era más lógico realizar la naviculectomía para la reducción del atrial vertical congénito. Estas son las imágenes del primer paciente, el paciente que presentaba patología idiopática, la imagen superior que eran los datos prequirúrgicos, como se llamaban las deformidades características del atrial vertical congénito, y en las imágenes de abajo ya son imágenes intraquirúrgicas, en la cual vemos aquí la subluxación de la articulación a nivel dorsolateral de la articulación talonavicular, posterior a la resección, aquí se ve el cartílago de la cuña medial, toda la resección del talo, y realiza un avance, de navicular, y se realiza todo el avance del tibial posterior y también una aplicatura a nivel del tibial anterior. Entonces, estos son ya los resultados postoperatorios, ya seguimiento a 2 años, donde se ve clínicamente que hay mucha mejoría de la posición del pie, del apoyo del pie, cómo se ve la formación del arco y así la deformidad de la mecedora. Entonces, realmente refería que tienen resultados satisfactorios a corto y mediano plazo,
en los niños, digamos que no habían recibido tratamiento, que eran irreductibles del trágalo vertical congénito debido a su edad avanzada. Este fue el paciente con arteriogriposis. Lo vemos en la imagen superior, son las prequirúrgicas, se le realizó el mismo procedimiento y digamos que los resultados clínicos son mejores. Sin embargo, pues obviamente, pues debido a la patología y que ya había sido un pie que había sido previamente tratado, pues no es igual al manejo. Sin embargo, los resultados en cuanto a dolor que sí presentaba este paciente presentaba mejorías. Entonces, tomando un poco de la literatura nacional, este fue un artículo publicado en 2012 por el doctor Gabriel Ochoa del Portillo, en la cual pues determinado cuál era el protocolo terapéutico, él lo nombra ahí como colombiano para el manejo del trágalo vertical congénito. Él refiere que desde 1987, que inició sus labores en el Instituto Roosevelt y posteriormente en el Hospital San José, tenía una casuística casi de 50 pies, 40 pacientes con trágalo vertical congénito. La última serie que publicó fue la del 2004 al 2010, que ya fue en el Hospital de San José, la cual tenía 7 pacientes con 9 pies. ¿Qué buscó él en este trabajo? Pues básicamente mostrar cuál era dividir en subgrupos estos pacientes con esta patología y con base en eso tomar cuál sería el tratamiento ideal para estos pacientes. Entonces él lo dividió en 6 grupos, en la cual está el grupo 1, que eran los pacientes que presentaban hasta el grupo 2 de 1 año a 3 años de edad, el grupo 3 de 3 a 6 años, el grupo 4 de 6 a 12 años porque presentaban algún tipo de recidivo, el grupo 5 eran pacientes mayores de 12 años que presentaban recidivo y el grupo 6 ya eran patologías especiales. Como lo hemos dicho, en el manejo del paciente del método de Dobbs, digamos que él lo describe o lo ve útil, digamos que en estos 2 grupos, en los 2 primeros grupos que describió el doctor Ochoa. Entonces, en estos realiza una manipulación pasiva, digamos que la corrección de las deformidades, y después, digamos que ya se va haciendo el manejo para llegar a una plantiflexión invertebral activa. En el grupo 2, también se realiza manejo con yesos ablandadores por 3 meses. Posteriormente a esto se realiza, digamos que el manejo quirúrgico, que lo que busca una liberación posterior y un abordaje en pequeño dorso externo para ver la reducción de la articulación talonauricular. El grupo 3, que eran los pacientes mayores de 3 a 6 años, que se realizaba el manejo quirúrgico básicamente con una liberación posterior, un abordaje dorso externo nuevamente para una reducción de la articulación. Se realizaba una tenodesia en el cuello del talo de peroneo tertius, del tercio largo de los dedos y el tibial anterior, y digamos que considerar si requería o no tensar las estructuras plantainversoras mediante, digamos, un acortamiento del tibial posterior. En el grupo 4, que eran pacientes de 6 a 12 años, se realizaba tratamiento quirúrgico igual al anterior, sin embargo, ya en este se incluían procedimientos óseos. Se realizaba osteoplastia, que puede ser una osteoplastia de Grice o una osteoplastia de Grice con un Evans 2, como manejo adicional a la liberación de partes blandas. En el grupo 5, que ya eran pacientes mayores, mayores de 12 años, que presentaban recidivas, ya básicamente aquí lo que se realizaba eran procedimientos de salvamento, en los cuales se incluía la triple artrodesis, la talectomía o la naviculectomía como procedimientos ideales para estos pacientes. Y ya en el grupo 6, que era la población especial, básicamente ellos determinaban que el manejo era casi igual que en el salvamento, en el grupo 5, mediante los procedimientos óseos y del manejo ya de soporte de ortesis posterior al manejo quirúrgico. Entonces, básicamente, digamos que esto fue lo que escribió el doctor Ochoa, cómo sería el manejo, digamos, dependiendo del grupo poblacional, en los pacientes con trágalo vertical congénito, con la experiencia de los múltiples casos que él ha tenido, como protocolo colombiano para el manejo. Entonces, en resumen, encontramos que el trágalo vertical congénito es una deformidad rara, que siempre es importante detallar los pies de los niños recién nacidos, verificando las principales deformidades estructurales que se presentan para que no se nos vaya a pasar por alto esta patología. Sabemos que no se reconoce, no se diagnostica erróneamente por la rigidez, por la confusión con otras deformidades del pie de los recién nacidos.
hay que buscar hacer un examen físico muy cuidadoso, buscando básicamente las deformidades específicas, pero descartar o tener en cuenta mucho la deformidad rígida en equino, ya que esto nos va a diferenciar de otras patologías, como ya hemos visto, digamos, diferencia con el gastralo oblicuo o con la deformidad talocalcánea. Y que el manejo mínimamente invasivo que nos describió el doctor Dobbs trae buenos resultados. Sin embargo, se hace en forma temprana, pero como toda la parte de ortopedia, digamos que faltan mayores estudios para decir si esto a largo plazo, pues digamos que trae resultados favorables en estos pacientes.